Esto es terrible. Habla una vez más de la locura que se vive. En una discusión se bajó y 2 personas lo asesinaron a adoquinazos y cuchilladas. Él tenía 19 años. Buen día, Sandra. Padre de 2 hijos muy chiquititos, recién nacidos. Este chico estaba trabajando, él trabaja con su auto, junto a su papá, se encargaba de las cobranzas. Con un incidente de tránsito empezó una discusión, los dos se le fueron al humo, él intentó defenderse, pero no se pudo defender de ninguna manera porque claramente estaba en inferioridad de condiciones. Eran 2 contra 1. La policía encontró en el lugar del hecho una cuchilla de 25 centímetros de largo por 5 de ancho, tipo tramontina. Y este fue el elemento que utilizaron para atacar a Villaverde. Este chico de 19 años que lamentablemente murió camino al hospital. Nadie lo pudo salvar porque ni siquiera él pudo defenderse de la agresión que recibió en ese lugar, ese sábado, en la esquina de la avenida Cristianía al 1100. A una cuadra nada más de ahí, lograron detener a uno de los asesinos. Su familia pide justicia. Ella es Tamara. Enseguida vamos a ir para ahí, pero primero quiero ampliar un poco con Marote. Buen día, la información. Buen día, Pollo. Buen día, Sandra. Exactamente, hay un detenido, Néstor Alejandro Ledesma, 31 años, sería uno de los que participó en el asesinato de Villaverde. Bueno, se secuestró en el lugar un cuchillo, como decía Sandra, tipo tramontina, 25 centímetros por 5 centímetros de largo, por 5 de ancho. Y están buscando al otro, Luis Ledesma, que sería el segundo partícipe de este crimen, de este asesinato, por una discusión de tránsito, ¿sí? Cuando salieron lo golpearon, le pegaron con un adoquín en la cabeza, claro, y en el piso lo apuñalaron. Claro, lo duermen cuando los dos se le van al humo y se le meten arriba del auto por una discusión menor de tránsito, que ya obviamente no tiene ni sentido tratar de analizar la discusión. Cuando se le van al humo, él intenta defenderse. Cuando intenta bajar del auto, le pegan un adoquinazo en la cabeza. Ya eso lo noqueó. En el piso lo remataron a cuchillazos. A ver, adelante, Santi, del móvil. Pollo, buen día, chicos. Así es, estamos en la casa de Lautaro. Estoy aquí a mi lado junto a Tamara, que es su mujer, y junto a Néstor, que es su abuelo. Imagínense, bueno, no hace falta que yo lo diga, el dolor que se vive en esta familia. En un rato van a partir rumbo a la sala velatoria para despedirlo, para darle el último adiós a Lautaro. Ante todo, Tamara, quiero agradecerte que nos hayas recibido en tu casa, porque es tremendo lo que están viviendo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó ese sábado a la tarde? Él fue a trabajar. Me lo mataron, me dejaron mis nenas sin papá. Es tremendo. Sé que es muy difícil para vos hablar. Néstor, vos como abuelo, ¿qué podés decir? ¿Qué pasó el sábado? Era mi hijo, ¿no? Porque él era mi hijo. Yo soy el abuelo y padre, porque él se crió conmigo. Y me lo arrancaron así, de golpe me lo arrancaron. Sábado a la tarde yo vine de trabajar y después cuando vienen y me avisan de lo que le habían hecho, ya cuando llegó al hospital él ya no tenía vida, ya no tenía vida. Y lo único que quiero es justicia y que lo agarren al que hizo eso, porque otra cosa no cabe, hermano, no cabe. Está todo mal, yo sé que está todo mal, pero... Esto fue una discusión de tránsito a raíz de un roce que se da en la avenida Cristianía. Sí. Y se da la pelea que recién relataban los chicos en el piso. Luego se van y vuelven con la cuchilla, ¿así es? Sí, así es, vuelven con la cuchilla y ahí es cuando le pegan y después le pegan en la cabeza con un adoquín. Un adoquín en la cabeza y ahí es cuando ya cayó él y no sé, hasta que lo llevaron al hospital y todo, ya no llegó. Tamara, ¿cómo te enterás vos de lo que había pasado? Yo estaba en lo de mi mamá, me salía de bañar y fue mi cuñado Chapita a buscarme. Y él me dijo y yo no le creí. Me llevó en el auto al hospital y ahí fue cuando yo lo vi. Y él estaba ahí, ya estaba fallecido. No me dejaron despedirme de él.
No le puedo decir nada. Pollo, Sandra, Tamara y Néstor los están escuchando para hacerles una pregunta. Sí, Santi, a ver, le queremos agradecer a Tamara y a Néstor por abrir las puertas de su casa, por abrir el corazón. Entendemos el dolor, por supuesto, pero bueno, estamos acá simplemente para comunicar esto y para pedir justicia, que es lo que está pidiendo toda la familia. Te quiero preguntar, Tamara o a Néstor, a quien pueda hablar, ¿quién era Lautaro? Porque sabemos que era un laburante, que vendía colchas, que vendía sábanas y que en ese momento estaba yendo simplemente a cobrar lo que le debían, lo que hacían un pibe de barrio. Claro. Él era bueno, él estaba para todos. A él lo llamaban y iba corriendo. Las nenas lloraban y él estaba ahí. Tamara, quisiera preguntarte si hay cámaras de seguridad, si pudieron recoger testimonios de testigos, de vecinos que puedan aportar, porque acá hay que encontrar a otra persona. Sé que habían testigos, pero Bien. no sé si había cámaras. Eso se encargan mis suegros, Mauro y Andrea. Está muy bien. Y decime una cosa. Testigos y ¿cómo cámaras, es? Sandra, Sí, tiene que haber seguro porque la avenida Cristianía, que es donde sucedió esto en Luzuriaga, Sí. es una de las principales. Hay muchos comercios y en Seguramente. el horario que fue, seguramente tiene que haber testigos y cámaras. Sandra, Sí, Perdón. supongo yo que sí. ¿Qué, Marote? no, quería aportar el detalle de por qué llegan a la detención del primero de los dos sospechosos del crimen. Es porque justamente tras cometer el hecho, un testigo o un policía no está claro, Policía, lo vio claro. cuando entraba en la casa, automáticamente piden al juez que haga, al juez interventor el allanamiento urgente. Gracias a Dios el juez lo da, realizan el allanamiento, lo detienen a esta persona y secuestran el cuchillo con manchas de sangre que serían justamente Claro. del ataque contra... El dato de la Lautaro. inmediatez de la reacción del policía que vio cómo escapaba y el juez que ordenó la detención, el allanamiento en tiempo y forma, porque fíjense ustedes que cuando la justicia funciona, Tal. a este tipo ya lo tenés detenido. Sobre Sí. todo el juez. Ahora Sí. hay que ir a buscar al otro, por eso yo le preguntaba a Tamara y al abuelo qué información tienen al respecto, porque recuerden, y a ambos se los digo, que el caso del taxista, que fue hace muy poco, con las pruebas de las cámaras se logró agravar la situación y hoy esa persona está detenida. Por eso esto no va a quedar en la nada, porque hay testigos y porque hubo policías en la zona que reaccionaron Aparte, Sandra, rápidamente, ¿no? Sandra, supongo que una cosa es una muerte en riña y otra cosa es premeditación, porque fueron a buscar un cuchillo y volvieron. Exacto. Y Digo, eso me imagino es más grave. ¿Los conocían, Tamara? ¿Tenían referencia de quiénes son? ¿Alguien les dijo algo a estos asesinos? No nos dijeron nada. Nadie los Solo conoce. sabía que Lautaro no los conocía. Bien. Vos sos de las... Hola, Tamara. ¿Vos sos de la zona de donde le ocurrió esto a Lautaro? ¿Sos vecina? ¿Era cerca de tu No. casa esto? No, nosotros estamos acá en Casanova. Ah, con lo cual esta Él gente solo estaba sí- trabajando. Esta gente sí es de Luzuriaga y los vecinos lo deben conocer perfectamente porque se sabe y se tiene identificado dónde viven. Sí, y pegado a eso les quiero preguntar a la familia, porque en la red social Facebook, Mauro, el papá de Lautaro, expone justamente que ellos eran los, bueno, no importa, uso un término, del barrio. Eso no tiene que ver con que lo conocían, simplemente hablaba de que son estas personas que andan molestando por el barrio. No eran conocidos de la zona. No, de acá de la zona donde nosotros vivimos con Lautaro no eran. Ujú. Y en efecto, Tamara, el vínculo de estos dos asesinos, ¿son hermanos? No tengo la menor idea Ah. de Dicen si que son primos. Es un hermanos, brasileño. no. Ah, ok, Solo sí, quiero está que se entreguen. Sí. Tamara, recién hablabas de cuando la nena lloraba, Lautaro siempre estaba. Estás hablando de tu hijita, ¿no? ¿Qué edad tiene? Una está por cumplir 2 años y la otra tiene 4 meses, que Él- nació al otro día de su cumpleaños. ¿Ustedes se conocen hace cuánto tiempo con Lautaro? Y ya van a ser 5 años, pero nos conocíamos de antes, éramos amigos. Eran amigos. Imagino lo que esto significa para vos, para toda tu familia. ¿En algún momento hablaban con Lautaro de la inseguridad, del miedo, de cómo estaba la calle, teniendo en cuenta que él es un pibe que laburaba en la calle? Seguramente han tenido en estas charlas de familia alguna sensación de preocupación sobre esto que pasa en la calle tan violento, ¿no?
Sí, veíamos las cosas que pasaban en la tele, hablábamos cuando comíamos con Néstor. Él opinaba, pero nunca pensamos que no iba a pasar a nosotros. Y hablaron Tamara, esto veo de que... si tenían en algún momento algún incidente de tránsito de no reaccionar o tratar de no llegar a una pelea, o no habían hablado nunca de esto. No, no, porque sabíamos cómo él reaccionaba, que se enojaba, pero nunca pensamos que iban a ser así, que le iban a hacer eso. Tamara, se te ve muy acompañada y sostenida por Néstor, el papá de Lautaro, pero es inevitable pensar, más allá de todo, en el futuro de tus dos chiquitas. ¿Vos trabajás? No, él me decía que no trabajara, que él tenía que trabajar. Él mantenía la familia. Él no ayudaba. Vos tenés 19 Todo para años. las nenas, el típico caso, Claro. todo para las nenas. Quédate en casa, que yo traigo el mango. Además, Y ahora con las una nenas bebé no de solo se 4 quedaron meses. sin papá, sino sin sustento. Él solo quería que yo me quede acá con el abuelo y las nenas. Claro. Y él se iba a trabajar. Tamara, contanos un poco esta locura que estás viviendo, porque la verdad que es algo impredecible. Uno tiene una discusión de tránsito, baja normalmente tal vez, o dice una palabra inapropiada, pero no más de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía Lautaro? ¿Cuál era su comportamiento habitualmente? ¿Era una persona agresiva? ¿Era una persona...? Contanos eso. No, él era muy tranquilo. A veces cuando se enojaba te decía las cosas, pero no era agresivo, no era malo. Él era sincero, te decía las cosas que él sentía, cómo las veía, si le gustaban o no, así a uno le gustase que se lo diga, él lo decía igual. Pero él era Pero de no era agresivo. Y no era de reaccionar tampoco. Digo, él pudo haberse No, defendido. por ahí se enojaba, pero Digo, en la calle, Pero no no hablo reaccionaba así. no hablo de cuestiones familiares, que en las casas, viste, Sí, no vamos a analizar acá. Y más allá de que nada justifica que nada lo maten justifica así. nada. Pero perdón, en la calle también uno por ahí se calienta, pegás un grito, tirás una es puteada, lo pero más de común, ahí de ahí a a que, recibir la escúchame, exacto, de ahí a que te Sí, sí. golpeen y No, que te y que terminen Y asesinando. que vuelvan con un es una cuchillo. locura lo que se está Y que viviendo. vuelvan con un cuchillo a matarte. Exacto. No, pero ¿sabés Pero- qué? En esta instancia hay que dejarlo claro, ¿viste? Hay que decir, miren que él no reaccionó, ¿eh? Miren que él es una persona tranquila, porque No, si pero no... ni hay que dejarlo claro, porque todos tenemos sangre en las venas, pero de ahí a lo que Pero él no era decimos, una a persona la agresión violenta. extrema de golpear y de terminar matando, ir por un cuchillo. Una locura, o sea, una locura. estamos Pero todos él no era locos. una persona violenta que se pudo haber defendido de manera violenta, más que tratar de salvar su vida, ¿no es cierto, Tamara? claro, él no era eso de pelear así, de esa manera. Claro, Él claro. capaz que sí, se defendía cuando tenía que pelear, pero no reaccionaba así. Él no era un De ir a buscar asesino, un cuchillo, simplemente. esas cosas no. Pero aparte, Claro. según el relato policial, dicen Sí. que cuando sucede el incidente, bajaron del auto directamente a darle martillazos o darle golpes al vidrio. Ahí no hay una pelea igual, digo, entre dos personas, digo, bajaron a pegarle directamente. Pero de todos modos, insisto con lo mismo, más allá de que está bueno... Y volvieron está a matarlo. Está bueno decirlo, está bueno aclararlo, nada justifica y No. es una locura. Lautaro, ¿qué era lo que hacía puntualmente? Él vendía por el barrio colchas, sábanas. ¿De qué trabajaba Lautaro? Él vendía, salía a cobrar a sus clientes, se iba a la mañana, a veces venía a las 9, 10 de la noche, o a veces tarde, cuando tenía mucha cobranza. Pero él era bueno, él era amable. ¿Te acordás cómo fue el día anterior, el viernes, qué hicieron, el sábado de la mañana, a qué hora se fue? No, él el viernes, yo estuve en lo de mi mamá y él salió con la nena, estuvieron acá con su tío, estuvieron los tres, fueron a la casa de su amigo y nada más, ¿Y el sábado él se fue temprano a trabajar? sí. ¿Qué recordás de ese último momento en el que estuvieron juntos, Tamara? Muchas cosas. Ese abrazo, ese beso, ¿no? Que te Solo quedan sé cuando que alguien el se va. viernes a la noche me dio un beso y se fue.
Bien, bien. A ver, Santi, te propongo que Tamara descanse, está Néstor también. Sí, Lautaro sí, tenía pasión por su familia y por San Lorenzo, al igual que su padre. Esas eran sí. sus dos pasiones. Un laburante que disfrutaba de estar con su familia y de ir a la cancha como lo hacen la gran mayoría de los argentinos. Y como lamentablemente cuenta Tamara, lo que sucedió no lo dejó Sí. volver a la casa. Santi. Sí, y de hecho le quiero preguntar a Néstor porque tengo entendido que Mauricio, el papá de Lautaro, estaba en la cancha, ¿no? Viendo a San Lorenzo cuando lo llaman para contarle lo que había pasado. ¿Fue así, Néstor? Sí, sí, el padre estaba en la cancha cuando le avisamos y no, él no iba mucho a la cancha, pero justo el sábado había ido porque jugaba y le tuvimos que avisar y vino. Y Lautaro era un chico bueno, él salía a trabajar todos los días, vendía frazada, muebles, lo que tenían, vendían en la calle. Ellos lo daban a crédito. Y la semana cobraban, sábado y domingo eran día de cobranza. El lunes descansaba, abuelo, vení, ayúdame, vamos a arreglar el auto, vamos, el autito que tenía él. Lo arreglábamos, era un corazón, un cielo, era mi nene, mi nene preferido, mi nene preferido. Siempre conmigo, él, hace años yo me quedé solo y él le dijo a la madre, mamá, yo me voy a vivir con el abuelo. Me vengo a vivir con el abuelo, se vino a vivir conmigo, iba al colegio, estudiaba todo, después se juntó con ella, se conocieron con ella, se juntaron, se vinieron a vivir acá. Y acá estaba conmigo todos los días, todos los días, todos los días. Yo ya sabía la hora que él venía a comer, a la noche, a qué hora terminaba, sabíamos todo. Era mi hijo, mi hijo, mi hijo. Abuelo Néstor, Y quiero ahí- decirle que tal vez, no a modo de consuelo, porque probablemente este dolor lo va a acompañar el resto de su vida, pero Lautaro le dejó una misión muy grande ahora, que es cuidar a sus hijitas. Así que vuelve a tener que tener esa Sí, fuerza de abuelo que usted tiene para poder acompañar a Tamara y a estas nenas, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Ahora tengo las dos nenas, que son las dos que me dejó y voy a luchar hasta donde pueda, pero voy a luchar seguro para estar con ella y cuidarlas a ella. Y Y darle todo fuerza a no le ella. van a faltar, se lo puedo asegurar, porque se lo ve un hombre muy íntegro y muy fuerte. Me preocupa retomar lo que preguntaba Agustina sobre cómo sigue la vida económica de esta familia, porque ahora el tema va a tener que ver con la continuidad del ingreso económico, ¿no es cierto? Ellos Sí, trabajaban sí. de manera independiente y ¿cómo sigue esto ahora? ¿Hay alguien que va a tener que ayudarlos? ¿El Estado? ¿Algún respaldo van a tener que conseguir, Néstor? Sí, bueno, yo soy jubilado, ya estoy jubilado y bueno, voy a ver cómo puedo hacer algo para que para las nenas, por las nenas y por Tamara. Voy a ver cómo empezar a averiguar y qué es lo que puedo hacer. Sí, de todas Yo maneras, ya soy acá va a haber un jubilado, Estado yo presente, va a tener que sigo haber... trabajando, soy jubilado, sigo trabajando haciendo changas y todo eso. Pero yo ya tengo 72 años y ya no me dan los huesos ya más para seguir. Esto es La Matanza, Pero- ¿no es cierto? Sí, Esto es partido de La Es La Matanza. Matanza. sí. No, perdón que lo remarque, pero vamos a hacer todo lo posible aquí con mis compañeros para ver de qué manera se puede contactar y que entonces aparezca allí alguien que pueda brindarle un trabajo seguro a esta familia. Digo, muchas veces surgen estas manos que tal vez de manera privada o tal vez a través de la municipalidad que puede brindarle un trabajo seguro a esta gente. Vamos a ponernos necesita. nosotros en contacto para tratar de ayudarlos. Pollo, la idea no es marcarle la cancha Bueno. al juez ni al fiscal ni nada por el estilo, pero por empezar tenemos un prófugo que ya está identificado, tenemos un detenido que intentó profugarse, por ende, en principio, estos dos asesinos no tendrían que estar en libertad, no tendrían que esperar su juicio en libertad, tendrían que estar detenidos porque hubo ya un intento de fuga de parte de uno y el otro permanece prófugo.
Depende, depende del rol de cada uno en este crimen. Se exponen a lo que es un crimen por premeditación, más allá que es una instancia secundaria, porque, como decía Ariel, fueron a buscar el cuchillo para matarlo, para asesinarlo, y alevosía. ¿Antecedentes? ¿Sí? Antecedentes estamos averiguando porque todavía no tenemos el detalle. Están averiguando la policía. Pero ya el padre en Facebook había dicho que eran dos tipos pesados del barrio. Exacto. Pero se exponen a la pena máxima, ¿sí? Prisión perpetua. Esto es un caso, es la misma carátula, sacando que la víctima fue una mujer y en este caso un hombre, pero es la misma carátula de Manchester.